Bienvenido a Conciencia Económica, un espacio diseñado para compartir de forma sencilla y práctica cómo la economía influye en tu vida diaria. Y más importante aún, cómo puedes usar ese conocimiento para tomar mejores decisiones y mejorar tu bienestar. ¡Iniciamos! Hola, te saluda César Tánchez y para mí es un verdadero gusto darte la cordial bienvenida a un programa más de Conciencia Económica en el cual queremos hablar de economía, hablar de todo aquello que nos afecta a nuestro bolsillo, pero de una forma que la podamos comprender. Pero no estoy solo, estoy muy bien acompañado de mi amigo Mario López Alguero, quien seguramente está ansioso también de poderle saludar. Recuerda, César, que vamos a platicar no solo las formas tradicionales de economía, sino que también de lo que es las nuevas economías, como lo que es la economía descentralizada, economía digital y la innovación, que también va a venir a afectarnos en nuestra salud financiera. Y tal vez lo que nosotros procuraremos con ustedes es hacerlo de tal forma que se pueda comprender, que se puedan entender las causas, pero más importante aún, qué podemos hacer al respecto como personas, como familias, como empresas y como país. Y para ello tenemos hoy un tema del cual normalmente lo mencionamos mucho y de forma frecuente, pero raras veces podemos tener una amplitud y comprensión del impacto que tiene sobre nuestras vidas. ¿Y eso de qué se trata, mi estimado Mario? Hoy vamos a hablar de la inflación, pero no solo qué es la inflación, sino que también qué podemos hacer nosotros para proteger nuestro patrimonio y no ese dinero que tanto nos esforzamos en lograr obtener y guardar, que pierde el valor en el tiempo. Así que hoy vamos a hablar de la inflación, las razones por las que se da y cómo protegernos desde la inflación. Seguramente usted se está preguntando, pero inflación, todos sabemos qué es la inflación. Pues bueno, hoy vamos a tratar de podernos expandir un poco para poder comprender que no es una palabra tan simple como mencionar inflación del 2%, sino que nosotros podamos saber qué impacto realmente tiene sobre nosotros, y para ello nos gusta siempre iniciar definiendo, pudiendo decir cuál es o qué es la definición de lo que es inflación. La inflación es el aumento sostenible y creciente de lo que es el valor de las cosas en el tiempo. En otras palabras, la inflación es la pérdida del valor adquisitivo del dinero en el tiempo. En pocas palabras, si ustedes van al supermercado y ven que comprando exactamente los mismos productos ahora requieren más dinero, esa es parte de inflación. De hecho, la palabra inflación, como bien lo dice su palabra, se refiere a que algo se está inflando. Es decir, si un valor de un bien o un servicio costaba un valor, se comienza a inflar de tal forma que el mismo bien comienza a crecer de precio. Y esto tiene un impacto muy significativo en la economía, no solo del usuario que compra, sino también de la persona que vende, porque tiene que aumentar los precios y no necesariamente aumentan los clientes. Entonces tiene que ingeniárselas para ver cómo puede hacer para seguir vendiendo, aún a pesar de los aumentos que produce la inflación. Nos damos cuenta de que esto es un proceso de cascadeo donde, por ejemplo, una persona que está produciendo un producto o servicio le está incrementando el costo de su materia prima, por ende ha existido inflación en su materia prima y es parcialmente ese valor lo tiene que trasladar a sus clientes, por ende es una cascadeo de la inflación. Pues, sin embargo, hay varias formas de poder medir la inflación. Uno de estos es el reporte que saca el Banco Central, el Banco de Guatemala, sobre la inflación mensual y el acumulado que se tiene durante el año, y también el índice de precios del consumidor, que dice básicamente cuánto más caro nos está saliendo nuestro estilo de vida. Y lo interesante, uno que no es oficial, es realmente el precio real o la inflación real. Porque al final de cuentas puede decir un número oficial de que hay un incremento del 1%. La pregunta que nos hacemos todos los consumidores es, ¿habrán incrementado los precios de lo que compro cotidianamente un 1%? ¿O será mucho más? Entonces podemos tener una inflación oficial y también tener una inflación real, que es lo que realmente nos está costando más cada bien o servicio que nosotros estamos comprando. Pero una de las cosas interesantes, César, es que no existe un solo tipo de inflación, existen varios tipos de inflación. Uno de ellos puede ser, y mucho también se amarra en el concepto de oferta y demanda. Yo creo que una de las formas fáciles de poder entender es cuánto es lo que las personas pueden estar requiriendo de un producto o servicio. Si en caso una demanda es más grande que la oferta, puede existir lo que llaman una inflación por demanda, es que más personas quieren un producto, pero existe la misma cantidad de producción.
Entonces las personas están dispuestas a pagar un poco más con tal de adquirir ese bien o servicio que están buscando. Por eso es bien interesante poder saber cuáles son esos tipos. Como bien Mario ya mencionaba, el primero es esta inflación por demanda, es decir, hay más requerimiento de un producto y la oferta disponible o es la misma o podría ser en determinado caso mucho menos. Entonces esto hace que los precios incrementen. Esa es una forma de inflación. También está la inflación por los costes. Es decir, que todo lo que se necesita para elaborar ese producto o ese servicio ha aumentado de precio. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo necesito elaborar una camisa y esa camisa me subieron el costo del hilo, el costo de la tela, pues obviamente esos costos van a sumarse a lo que me cuesta tener mi producto terminado. Por lo tanto, debo incrementar los precios para que todavía yo pueda ser rentable y poder seguir vendiendo camisas. Ahora, estas dos primeras formas de inflación, César, si se dan cuenta, amigos, tiene que ver mucho con el modelo de oferta y demanda. Pero hay una oferta y demanda que es muy influenciada por el tema de la política monetaria de los diferentes países. Y quiero hacer un pequeño paréntesis. No solo estamos hablando de la inflación que produce, por decirlo así, la política monetaria del Banco de Guatemala. También traemos inflaciones importadas de otros países. ¿Cómo es que se maneja esto? Esta es la forma tradicional que utilizan cuando explican que se prendió la maquinita. Voy a poner un ejemplo de una de estas cuando prendemos la máquina de generación de ingresos, que antes literalmente tenía que ser el proceso de generación de billetes, ¿sí? Que era un proceso físico. Pero, por ejemplo, cuando fue el paquete económico que Estados Unidos brindó en la pandemia, se generaron más de 1.000 millones, o bueno, fueron trillones realmente, lo que llama la forma tradicional de decirlo, y literalmente lo que hizo el Banco Central de Estados Unidos fue generar una transferencia electrónica. O sea, ya ni siquiera existe una transacción física de generación, sino que lo que hizo fue generar trillones de dólares a la economía y el sustento fue, pues, apachar una tecla. Y esto tiene una influencia muy grande cuando se refiere, porque nosotros podemos decir, pero qué bueno que hay más dinero para que se pueda repartir más dinero a más personas. Así todo se soluciona sumamente fácil. Pero en la economía no funciona de esa forma, porque los productos y servicios siguen siendo los mismos. No ha aumentado la capacidad de poder generar más productos. Hay más recurso, pero no hay mayor cantidad también de oferta. Esto lo que hace es que los precios suban. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros pensamos que alguna buena acción o alguna buena indicación, que me van a aumentar mi salario o nos van a aumentar o nos van a regalar dinero, como fue en el caso de COVID, eso va a ser necesariamente bueno. Porque podría parecer bueno en un inicio, pero si nosotros lo aplicamos a cómo funciona la inflación, eso produce inflación y significa que vamos a tener que pagar más por todas las cosas a largo plazo, porque lo que hoy ya subió de precio, yo no sé si a ustedes les ha pasado, Mario, si a vos te ha pasado. No baja. Pero si algo subió a 10, ya no lo vamos a ver a 9. O sea, lo veremos a 11, a 12 y una oferta ocasional, pero comenzamos a ver ese incremento generalizado que lamentablemente nuestros ingresos muchas veces no aumentan en esa misma proporción. A mí me gusta explicar este concepto, César, con el ejemplo que pusimos del contenido, que tiene que ver con el agarrar un ecosistema cerrado. Imagínense que ustedes viven en una isla y tienen 1.000 árboles, 1.000 palmeras, y cada palmera genera un coco. Entonces vamos a tener 1.000 cocos en algún momento. Si la economía de esa isla fuera de $1.000 quetzales, significaría de que si hay 1.000 y si hay, pongámosle, 1.000 palmeras, significa que cuesta $1 cada coco. Pero ¿qué pasa si viene un barco y genera y trae dos cruceros y vienen a dar muchísimo dinero? Hagamos el doble y significa de que ahora existen $2.000 en la economía de esta isla, pero existen los mismos 1.000 cocos. ¿Qué creen que va a pasar con esos cocos? Pues las personas van a estar dispuestas a poder dar más dinero por cada coco que existe, al punto que podrían ahora dar $2 en vez de 1 para el mismo producto o servicio. La cantidad de palmeras no cambió, la cantidad de cocos no cambió, pero la cantidad de dinero en circulación o masa monetaria, eso fue lo que cambió. Por eso nosotros aquí en Conciencia Económica queremos ponerle todos estos conceptos que a veces son difíciles. Masa monetaria, el incremento de la masa monetaria. Pues decirlo de alguna forma con un ejemplo de un coco, para que podamos ver que no necesariamente eso resulta ser productivo. Por eso es que también vamos a conversar también durante este espacio algunas ideas que nosotros queremos también proponer que se puedan considerar como país para ayudar, en este caso, para que se siembren más cocos, para que una palmera dé más cocos de productividad, para que obviamente que vengan esos recursos,
pero que también la generación productiva aumente en la misma proporción. Así es, pero hay que tomar en cuenta ciertas consecuencias que tiene la inflación. La más evidente es el incremento de precios, porque lo que está pasando desde que al final, hablemos de los cocos o hablemos de la masa monetaria, lo que está haciendo es que está generándose una mayor cantidad de dinero en la economía. Podemos decir que inclusive los salarios mínimos incrementados también pueden generar ese incremento en la masa monetaria, y lo que están haciendo es simplemente incrementar el costo. Una de las consecuencias adicional al incremento de los costos, que ese es el que ninguno nos gusta, yo creería que es el peor de todos, pero hay otros que raras veces nosotros nos percatamos, que uno es que provoca que las personas compren hoy y no guarden dinero para mañana. Sí. ¿Por qué? Porque si yo sé que ese coco va a costar 2 y hoy lo puedo comprar a 1, prefiero comprar ese coco hoy a 1 y no guardar recursos para el día de mañana, porque yo sé que el día de mañana va a ser más caro. Y yo sé que en Guatemala, quizás Estados Unidos, esto pareciera un poco tal vez exagerado, pero si nos vamos a Turquía, nos vamos a Venezuela, vamos a Argentina, nos vamos a países donde la inflación es exageradamente elevada, hiperinflación. Realmente es una medida de emergencia el tener recursos hoy, no estarlos guardando para mañana. Es una consecuencia de la inflación. Otra de las consecuencias que también nos afecta en todas las veces que nosotros salimos a poder comer, por ejemplo, es que se incrementa nuestro... Queremos tener más dinero ahora para mantener nuestra calidad de vida. ¿Eso qué significa? De que se incrementa muchas veces a muchas personas la deuda, porque al no tener ese incremento de mi ingreso en paralelo con la pérdida del valor del dinero en el tiempo, y si quiero mantener mi calidad de vida, puede ser que tenga que empezar a abrir una brecha de deuda, y eso genera que altas inflaciones, las personas se endeuden más. Y esto, o podríamos todavía, lo que bien decía Mario, poderlo extender todavía más, porque inclusive las instituciones financieras normalmente se ven tentadas a poder aumentar las tasas de interés para préstamos, porque también se dan cuenta que el dinero que están prestando hoy es más valioso del que ellos van a recibir de vuelta dentro de varios años después. Entonces, si se dan cuenta, la inflación no es una cosa menor, realmente tiene repercusiones importantes, como ya la mencionaba, disminuye el ahorro porque ya no hay un incentivo para ahorrar. Es más valioso mi dinero hoy que el dinero que voy a tener mañana, entonces no vale la pena ahorrar. Y eso es algo que es realmente perjudicial si lo miramos a economía personal y economía empresarial. Y te diría que uno de los factores que también, que es lo más doloroso, es que a las personas que más les va a impactar la inflación son las personas de menores ingresos, porque obviamente están viviendo con una limitación de ahorro, si no es que no tienen ahorro, y ese ahorro se puede ir limitando o eliminando con el simple hecho de mantener lo mínimo, no digamos una calidad de vida muy excesiva, con lo mínimo para sobrevivir. Cada día se vuelve más caro. Esto de forma técnica ustedes lo pueden llamar que es un impacto de forma regresiva. Eso es la forma en la cual se conoce en economía este fenómeno, porque poniéndole un ejemplo muy sencillo, si un artículo cuesta 100 y ahora va a costar 120, pues quien gana 10,000 no le va a agradar que suban los precios, pero lo puede pagar. Pero ¿qué pasa a aquella persona que gana 500? Estoy poniendo un número solo para ejemplificar. Le va a costar demasiado pagar esa diferencia. Entonces, a la persona que tiene menos recursos, esa es la persona que más le va a afectar la inflación. Por eso es que no es un tema menor lo que hoy estamos tratando, el tema de la inflación. Para ver que no es una palabra muy simple, sino que realmente tiene unos efectos sumamente complejos, pero también vamos a terminar las causas, pero también los efectos, sino también les vamos a dar algunas sugerencias que consideramos a nivel personal y a nivel país que nosotros creemos que pueden ayudar a poder tener una inflación controlada. Uno de los problemas que tenemos, amigos, es que todos nosotros trabajamos todos los días, ya sea como empresa o como persona individual, para generar ingresos y patrimonio. El problema es que ese patrimonio cada día pierde valor. Por eso es que muchas personas ahora, tal vez que tengan un poder adquisitivo un poco más grande, buscan algunas herramientas para poder restringir la depreciación de su patrimonio en el tiempo, buscando alguna reserva de valor. La tradicional ha sido como el oro, y ahora recientemente ya no necesita tener un poder adquisitivo tan grande, pero podemos aplicar la inversión en Bitcoin. ¿Y por qué eso es importante? Porque Bitcoin es uno de los pocos activos, específicamente creo que el único activo digital que puede mantenerse resguardado de la inflación. ¿Por qué? Porque no depende de la política monetaria de un solo país. Entonces estamos buscando formas, y tal vez lo voy a poner con una forma muy sencilla. Si ustedes tienen un negocio y están generando X cantidad de dinero,
y su retorno de tener guardado ese dinero es menor que la inflación, están perdiendo el valor adquisitivo de ese dinero en el tiempo. Por eso es que colocar el dinero en el colchón, como decía el abuelito, no es buena idea, porque ese colchón después cuando lo destapan ya no vale lo que valía hace 5 años. De hecho, esa frase que vos mencionabas, Mario, de guardar el dinero bajo el colchón, nos los decían nuestros abuelitos. Sí. Pero nuestros abuelitos, su quetzal valía el quetzal durante el tiempo. Pero nosotros ya hemos vivido, y lo digo al menos a la edad de Mario y mía, en la cual vimos cuando el quetzal dejó de estar 1 a 1 con el dólar y de la noche a la mañana era al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7 y comenzaba a crecer de una forma que nuestra capacidad de compra disminuía grandemente. Entonces, una de las primeras formas, como bien lo mencionabas, Mario, lo que es la búsqueda de un resguardo de valor, que ese es uno de estos consecuencias de la inflación, es que la mayoría de personas comenzaban a cambiar sus quetzales a trasladarlos a dólares, para poderlo de alguna forma poder conservar el poder adquisitivo de su moneda. Y usted dice, bueno, pero ya con eso es suficiente. Bueno, quiero contarle qué es lo que sucedió brevemente en Argentina. En Argentina usted tenía su cuenta en pesos y tenía su cuenta en dólares. De forma unilateral el gobierno dijo, los dólares que tenían guardados ya dejan de ser dólares de ustedes y los vamos a cambiar a pesos argentinos por esta cantidad. Entonces, es donde realmente a veces nos damos cuenta que se necesitan tener varias ideas para poder tener ese resguardo de valor cuando vienen inflaciones muy serias como la que comenté de Argentina. Pero ¿qué tal si hablamos un poquito de, bueno, qué es ese monto de inflación que ha tenido Guatemala? Pues encontramos unas estadísticas muy interesantes para ustedes, que dice, según Trading Economics, Guatemala tenía en promedio una inflación anual, o sea, esa es la pérdida del valor adquisitivo en un año, de 6.71 desde el 51 al 2025, siendo el máximo histórico, por si teníamos ahorrado dinero, el diciembre del 1990, en enero del 1991, ese quetzal que usted tenía ahorrado perdió el 60% del valor. O sea, se puede imaginar tanto que costó ahorrar ese dinero para perder el 60% en un solo mes. Eso fue un caso extraño y extremo, pero en promedio... Pero es parte de la historia. Es parte de nuestra historia. Y usted puede revisar en el Banco de Guatemala cada uno de estos números, pero si usted regresa desde 1900, ¿cuánto fue que dice? 51 al 2025, como promedio es un 6.71. Este 6.71 no es mucho, realmente en un año es poco. Recordemos primero que es el número oficial, pero se lo voy a poner en números que nosotros podamos comprender. Si usted tenía 100 quetzales hace 10 años, con ese 6.71 de interés, perdón, de inflación anual, pues ahora necesita el equivalente a 154 quetzales, casi 155 quetzales, para poder comprar lo mismo que ese billetito de a 100 le servía 10 años atrás. Eso es lo que es la inflación. Y eso multiplíquelo usted por todas las compras de bienes y de servicios que usted compra. Es impresionante. Y te voy a decir algo, Mario, y es algo que realmente a mí me duele. La inflación es tan dañina, pero tan dañina, que yo estoy seguro que ha influido en gran manera hasta en el número de hijos que tiene una familia. Ah, sí, sale más caro. Por supuesto, porque no podés tener los mismos recursos. Yo no sé cómo fue tu caso, pero en mi caso solo mi papá trabajaba, mi mamá se quedaba en casa y todavía sí nos alcanzaba para tener una casa, para que mi mamá estuviera con nosotros todo el tiempo y caminaba. Hoy la mayoría de hogares, si no trabajan ambos, no alcanza para seguir adelante. Y eso en buena parte es consecuencia de la inflación. Te lo voy a poner así. Mis abuelos, 4 hijos. Mis papás, 3. Yo, 2. ¿Será que eso tiene que ver? A ver cuántos tendrán tus hijas. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de que el poder adquisitivo también afecta a estas decisiones. Les voy a dar un par de datos interesantes solo para que lo comparen con otros países de Latinoamérica. Este es un dato dado por Bloomberg en línea de cuál fue este primer semestre del 2025. Y solo voy a dar 2 ejemplos. ¿No? Bueno, el primero es Guatemala, para que lo tengan en mente. Dice que tiene un acumulado de 1.79, pero en el mismo periodo, Argentina, 39.4. O sea, en 6 meses, 39.4. Bolivia, 23.96. Pero le voy a dar un par de datos interesantes. Hubieron países que no se tuvo inflación, se tuvo deflación, que es que ganó valor adquisitivo. Y este fue El Salvador con menos 0.17, Costa Rica menos 0.22 y Panamá menos 0.4. O sea que sí puede existir inclusive un modelo donde se valore o se gane valor las monedas. Y curiosamente, 3 países centroamericanos, aunque Panamá no le gusta considerarse
que sea realmente centroamericano, pero es interesante. Entonces, la deflación es buena, como mencionó Mario, estos 3 países. Eso será tema de otro programa. Pero por lo menos al momento es importante saber que la inflación es algo serio y es algo que tenemos que ponerle mucho cuidado. Te lo voy a complementar. El problema más grande de la inflación es que es similar el comportamiento a un interés compuesto. Por supuesto. La inflación es acumulativa. O sea, perdí el valor y ahora pierdo el valor de ese valor original que se había perdido. Pero vamos a entrar, creo que, un corte para poder explicar en el siguiente segmento cómo me voy a proteger de la inflación y qué puede hacer el gobierno de Guatemala para protegernos un poquito de esa situación. Así que le animamos a que usted siga con nosotros en Conciencia Económica después de que usted escuche mensajes importantes para usted. Si estás por salir de viaje, no olvides contratar tu seguro de viaje. Una enfermedad o un accidente inesperado puede afectar tus finanzas, pero con un buen respaldo puedes viajar con tranquilidad. Contrata el tuyo al WhatsApp +502 5995 4444 y viaja seguro, viaja tranquilo. ¿Deseas realizar una desintoxicación digital en donde vives y trabajas? Para esto necesitas rodearte con la naturaleza, pero de una forma sostenible. En By Botanic te acompañaremos en tus proyectos de jardines verticales, azoteas verdes, paisajismo y jardinización, pero de una forma que mejore el medio ambiente. Para conocer más de nuestros proyectos y cotizar el tuyo, búscanos en la página bybotanic.com. Y estamos muy contentos de poder estar con ustedes compartiendo este tema aquí en Conciencia Económica, en el cual esperamos que usted le esté abriendo más la mente. Por eso le decimos conciencia económica, para que nosotros podamos ver que no es cualquier cosa y que le pongamos mucha atención a este tema de la inflación. Por eso hemos conversado hasta este momento lo que es la inflación, los tipos de inflación, las consecuencias que tiene la inflación en nuestra vida cotidiana, para ahora poder conversar sobre qué podemos hacer nosotros para podernos proteger o al menos tener alternativas de contrarrestar lo que es la inflación, porque muy poco realmente vamos a poder hacer nosotros para poder cambiar la inflación, para poderla reducir y ojalá eliminar, pero al menos podemos hacer algo nosotros como personas, como empresas, para poder tener un resguardo de lo que tanto nos ha costado generar y producir. Una de las formas de protegernos contra la inflación, lo primero que tenemos que hacer es saber cuál es la inflación real y la versión oficial de la inflación que estamos teniendo. Y les voy a decir por qué esto es tan importante. Porque con una de las primeras formas que tenemos que utilizar para protegernos es buscar productos financieros que generen como mínimo la rentabilidad equivalente a la inflación. ¿Esto qué quiere decir? Si la inflación estamos hablando que fue un 10%, tengo que buscar productos financieros que como mínimo me generen ese 10% para poder proteger mi capital en esta depreciación que está teniendo. De hecho, algo bien interesante, y lo conversábamos con Mario, en las reuniones que se están haciendo de las grandes tesorerías de las empresas más grandes de Estados Unidos, en estas reuniones donde se junta para tratar distintos temas, han llegado a la conclusión que su labor más importante de tesorería para un CFO en las empresas más grandes de Estados Unidos es el resguardo del capital generado. Ya no es ni siquiera expansión, sino cómo lograr preservarlo ante la inflación. Por eso lo que mencionaba Mario, si usted tiene una actividad productiva donde va a generar un 10%, pero la inflación real es del 10%, pues realmente no estoy generando mayor cosa, simplemente estoy preservando a cero lo que tenía hace un año. Y esto trasladémoslo a nivel individual. Si usted va a colocar un recurso para poderlo ahorrar, para poderlo poner a trabajar y le va a generar menos de la inflación, realmente se deberían considerar algunas otras alternativas que complementen su estrategia para que usted no pierda dinero conforme pasa el tiempo. Vamos a poner un ejemplo de una de las inversiones tradicionales que se utilizan por muchas personas en los diferentes niveles económicos que tienen. Y una de las que usualmente dicen es: queremos invertir en la bolsa. Entonces, en la bolsa de acciones de Estados Unidos. Y una de las cosas que tenemos que estar claros es que invertir en la bolsa significa de que el retorno que me da esa acción debería de ser como mínimo el tema de la inflación real. Estamos hablando que lo mismo aplica para invertir en otras herramientas financieras como lo que son bonos indexados o lo que es inclusive Bitcoin. Sí, y Bitcoin sí, gracias a Dios, tenemos que está separado. Está bastante protegido en ese sentido porque el retorno de Bitcoin ha sido mucho más alto
que la inflación en la mayoría de los años que ha existido. Sin embargo, siempre hay que tomar en cuenta que cuando hacemos cualquier tipo de inversión es clave que tengamos cuidado en el riesgo que estamos manejando, porque las inversiones todas tienen riesgo, y por querer buscar un riesgo menor y un retorno tan alto para protegerme, puede ser que entremos en áreas donde las inversiones pueden ser hasta un fraude. Así que hay que tener siempre cuidado a la hora de hacer inversiones. De hecho, es un tema que queremos conversar en este espacio, hablar sobre los fraudes financieros. Ya vamos a hablar. Porque definitivamente hay demasiados fraudes, y si a usted en alguna oportunidad le dicen, mire, combata la inflación y le tenemos este activo financiero que le garantiza, mire, huya, váyase de ahí. Sí, la garantía garantizado de retorno, no hay nada. No hay. Donde usted invierte, hay, como bien lo decía Mario, lo que es el riesgo que está asumiendo por la posibilidad de un retorno. Por ejemplo, si usted invierte en el Standard & Poor's, ya que Mario tocó el tema de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, el Standard & Poor's recopila las 500 mejores empresas de Estados Unidos. Y quiero darle un dato sólido. Por lo menos en los últimos 70 años, el retorno del Standard & Poor's promedio es del 10%. Para que usted tenga una idea. Tampoco va a pensar que es el 80, ¿no? Sí, pero a mí me dijeron que Nvidia dio un montón de... Nvidia, no la Nvidia, sino la empresa Nvidia ha generado un retorno muy importante. Sí, hay empresas separadamente que tienen temporadas muy buenas, pero cuando usted comienza a ver las alternativas, debe ver que al menos en su promedio a través del tiempo, Mario habló de Bitcoin, busque el promedio de lo que Bitcoin haya podido tener retorno en sus 16 años de existencia, así el Standard & Poor's, para que usted pueda ver si es una alternativa que le va a ayudar a que con el incremento que tengan usted pueda preservar el valor de sus recursos. Otro de los temas que vamos a hablar en un futuro es también relacionado a lo que es la inversión en bienes inmuebles. Y el bien inmueble usualmente es una inversión más a mediano o largo plazo. Pero tengan mucho cuidado en el sentido de los bienes inmuebles, y es que existe una valuación, o sea, se va evaluando, va generando valor esas propiedades. ¿Por qué? Porque entran en el concepto de oferta y demanda, donde hay más necesidad de tierra y hay menos, la tierra la misma. Pero una de las cosas que tenemos que tener cuidado es cuando hacemos la inversión, valga la redundancia, en un bien inmueble para renta o para alquiler. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos esto, estamos pagando a veces el préstamo y la renta puede ser que no me genere lo suficiente. Primero, para pagar la renta, y segundo, si el retorno es menor que la inflación, pónganse a pensar, si tienen un bien inmueble, tiene un valor, es un activo que también puede usarlo para financiar, pero está generando la rentabilidad suficiente para poder sustentar la inflación que estamos teniendo de todo lo demás en nuestra vida. Y como ya lo mencionó Mario, eso lo conversaremos en otro programa, pero quiero cerrar por lo menos esta alternativa de resguardo ante la inflación, en que bien lo dijo Robert Kiyosaki en uno de sus libros, la rentabilidad de un bien raíz se hace en la compra. Es decir, cuando usted hace una compra en la cual vaya a ser a un buen precio que le permita tener ese retorno que sea superior a la inflación. Otra forma en la cual uno puede optar para tener este resguardo ante la inflación es, pues obviamente, considerar monedas que sean, como se suele decir, monedas duras o monedas que son más fuertes. Fácilmente podemos pensar en el dólar, fácilmente podemos pensar en el euro, quizás podemos incluir a la libra esterlina, y puedo decir, a nivel Guatemala tenemos una muy buena moneda. El quetzal se ha caracterizado, y puedo decirlo, por una buena gestión de política monetaria en ser una moneda bastante sólida. Entonces, cuando usted va a hacer, mire, es que voy a hacer una inversión y es en pesos argentinos, vale la pena considerarlo no tanto. Inclusive, voy a mencionar algo más. Mencioné Argentina. México hizo lo mismo. Sí, pasó por una devaluación. México hizo lo mismo. Y es una economía muy fuerte, pero pasó por una hiperinflación. Y una hiperinflación es considerada... Y el cambio de dólares a pesos. Que fue lo mismo que pasó en El Salvador, que cambiaron de colones a dólares para protegerse de la inflación también. Al revés. Y una hiperinflación es cuando se considera una inflación exorbitante, usualmente doble dígito o triple dígito en algunos casos. Dígito, sí. Otra de las formas de poder protegerte, y este es aunque es muy tradicional, y usualmente nuestros abuelos hubieran recomendado esto mucho, es invertir en metales preciosos, en joyas, en oro. Lo que pasa es que hay que tener cuidado de dónde voy a guardar esos metales preciosos, pero el oro y la plata han sido tradicionalmente y por cientos de años uno de los lugares de resguardo de valor más fuertes porque, de nuevo, al tener un producto que es finito, con una demanda creciente,
el valor del oro y la plata siempre ha crecido. Usualmente ha crecido, no siempre, pero sí usualmente. De hecho, lo vamos a también a conversar en alguna ocasión. En buena medida se debe a que son materiales que son escasos, que son útiles y que duran en el tiempo, lo cual les da un valor que por lo menos puede proyectarse a la alza con relativa facilidad. Así que, bueno, esto no significa que es una licencia para que ahorita voy a comprarme un collar nuevo, voy a comprar un anillo nuevo, pero sí es una buena forma de poder tener algún tipo de resguardo. También otro que ya lo conversaba Mario y creo que hoy día no podemos cerrar los ojos a que las criptomonedas es un tema de conversación, y criptomonedas me voy a circunscribir a lo que son, lo que es Bitcoin y lo que son las stablecoins, que básicamente son criptomonedas que están uno a uno con el dólar. ¿Qué diferencia tienen? Es que son muy fáciles de poderse conseguir, y hay países, por ejemplo, en el caso de Venezuela, donde no se pueden conseguir dólares. En el caso de Ecuador y Bolivia, que están comenzando a tener ese mismo problema, no pueden conseguir los dólares, pero sí es viable poder conseguir un stablecoin, es decir, un dólar digital uno a uno, y poder seguir transaccionando con ello. Entonces resulta ser algo bien interesante como resguardo de valor para estos países, y lo digo de una vez, usted tiene que hacer su debida diligencia investigando todos los pros y contras, pero Bitcoin ha demostrado ser un resguardo de valor muy bueno desde su creación. Son 16 años en adelante. El Salvador, Mario, lo estás viendo cómo ha tenido también sus inversiones en Bitcoin, le ha ido bastante bien. Vamos a seguir platicando de las siguientes opciones de cómo protegerme de la inflación después del corte y escuchar esos lindos mensajes. Si estás por salir de viaje, no olvides contratar tu seguro de viaje. Una enfermedad o un accidente inesperado puede afectar tus finanzas, pero con un buen respaldo puedes viajar con tranquilidad. Contrata el tuyo al WhatsApp +502 5995 4444 y viaja seguro, viaja tranquilo. ¿Deseas clarificar tu mensaje para que más clientes te compren? Utilizando la metodología StoryBrand, hemos acompañado a más de 25 empresas a incrementar su cierre de ventas, diseñar un embudo de ventas que genere más negocios y comunicarse de forma efectiva para no ser parte del ruido. Pide tu cita en la página gerentedelosueños.com para tu acompañamiento personalizado. Y estamos muy contentos de que usted pueda estar en compañía junto con nosotros en un programa de conciencia económica. Y en esta oportunidad conversando sobre lo que es la inflación. Ya le estamos compartiendo algunas ideas de cómo usted puede tener alternativas para poderse ayudar a protegerse de la inflación. Y quiero decir algo, usted dice, mire, qué bueno todo lo que está comentando, pero yo no puedo invertir en acciones, no tengo capital suficiente. Bueno, hay alternativas donde puedo comprar un poco de plata. Bitcoin usted lo puede comprar en Guatemala, por decirle alguna cantidad de 50 quetzales, son $6, no importa donde usted nos escuche, que son alternativas que le permiten, incluso con montos muy pequeños, poder comenzar a tener alternativas para tener un resguardo de valor sobre sus recursos. Pero Mario, ¿qué te parece también si podemos conversar también un poco cómo también podemos tener un poco de resguardo cuando hablamos en el manejo del crédito en los contextos inflacionarios? Una de las cosas que tenemos que estar claros, amigos, es de que la inflación y las tasas de interés van relacionadas. Usualmente, cuando existe mucha inflación, las personas quieren, resguardar su dinero, y por ende, las tasas de intereses tienen un comportamiento de subidas o bajadas. Por eso es que una de las cosas que les recomendamos fuertemente es que si ustedes están en un ambiente de inflación constante y grande, tienen que tratar de velar, de negociar sus créditos de los que realice, prendarios y hipotecarios, idealmente con una tasa fija de interés y no variable. Porque ¿qué es lo que pasa? Si existen estas tendencias hacia la alza, puede ser que de estar pagando una cantidad, pueden llegar a pagar el doble de intereses por esa tasa variable. Todo esto, por favor, léanlo si ustedes ya tienen algún crédito con algún banco, lean primero si es una tasa fija o tasa variable, y si es así, si existen límites, porque también esa es otra forma. Existen tasas variables, pero con un límite de cuánto pueden subir, idealmente bajar, pero subir la tasa de interés. Vamos a hablar nuevamente del caso de Guatemala. En años recientes hemos visto tasas muy estables, pero si nos retrocedemos 15, 20 años atrás, no era así. Entonces, sí es importante cuando usted vea estas tendencias, que usted pueda tomar las medidas como tener una tasa fija, o también que usted pueda tener cuidado con el sobreendeudamiento. Principalmente cuando usted está utilizando crédito de consumo, en el cual si usted tiene demasiada deuda abierta y con tasas que están variables, resulta que el día de mañana con una inflación galopante,
eso es una palabra técnica, pero lo cual significa que son aumentos desproporcionados del porcentaje de inflación, usted se va a ver un serio problema, porque no solo su dinero va a valer menos, sino que va a tener que pagar mucho más por las tasas de interés elevadas de cada uno de estos créditos. Así que tiene que tener una buena gestión del crédito. Dos de las últimas recomendaciones de cómo protegerse. El primero es, escuchen Conciencia Económica, donde les vamos a tratar de brindar toda la educación sobre la parte económica, finanzas, para que ustedes, educándose, pueden tomar decisiones con mayor conciencia económica. Y el otro es poder diversificar sus ingresos. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros, como dirían, no tenemos concentración en, por ejemplo, solo nuestro salario, sino que a través de diferentes inversiones. Yo sé que suena más fácil, pero es difícil, pero al final lo que queremos, amigos, es de que si en algún momento nos quedamos sin trabajo, tengamos alguna fuente básica para poder mantener nuestro estilo de vida, o si tenemos múltiples inversiones, que no sean todas en una categoría, sino tratar de diversificar el riesgo, porque en algún momento, si en alguna de estas inversiones sale algo mal, no se venga abajo todo en nuestras finanzas personales o empresariales. Adicional a la inflación, todavía que nos vaya mal en los activos financieros que tenemos. Básicamente le cerramos estas recomendaciones, si bien pueden haber más, pero queremos cerrarlo al menos con las que estamos mencionándole. Trate de diversificar sus ingresos. Es decir, si hoy usted tiene un salario fijo, ¿por qué no pensar en un emprendimiento que pueda hacer en línea? Un emprendimiento de fin de semana. Poder explorar otras alternativas que le permitan tener más ingresos para que de esa forma usted también pueda contrarrestar los aumentos de precio que están haciendo. Yo sé, es más trabajo, es más difícil, requiere dormir menos, requiere menos recreación, pero si lo hacemos de una forma consciente, podemos ayudarnos grandemente. Si usted está en una posición donde cada mes a usted le está costando demasiado poder salir adelante, ya sea individuo o sea empresa, pues bueno, es momento quizás de diversificar y estudiar alternativas que nos puedan ayudar a generar más ingresos. Y esto lo va a hacer si usted primero escucha Conciencia Económica y si usted trata de aprender todo lo relacionado con economía y finanzas. Ahora, César, una de las cosas que hemos estado platicando es que el gobierno o el Estado de Guatemala puede tener una injerencia muy fuerte en el tema de la inflación. ¿Qué tal si platicamos en este último segmento un poco de qué puede hacer el Estado para protegernos a nosotros, los consumidores y los ciudadanos, sobre esta inflación? Que una de las cosas que no ampliamos, pero solo para poder platicarlo, es también existe un concepto de inflación importada. Y es que la inflación en otro país incrementa sus precios y cuando los queremos traer a Guatemala ya vienen más caros. De hecho, ahí viene una sugerencia, que ya que lo estás mencionando ese tema. Una sugerencia podría ser cuando nosotros tenemos muchos productos importados que están sufriendo demasiada inflación, es que nosotros podamos alivianarle la carga impositiva a esas importaciones. O producir productos localmente. Que toma más tiempo, pero es una alternativa, como ya sea producción local o una ayuda para toda esa importación, a manera de que no se sobrecargue, ¿a quién cree usted? Al usuario final. Entonces, a nivel quizás política monetaria, hablemos banca central, puedo decir que básicamente la banca central, su función principal es mantener lo más estable posible los precios. Esa es una de sus principales funciones y esto lo hace principalmente a través del ajuste de la tasa líder de interés, pero ojo, controlando también la base monetaria que es la emisión del dinero. Algo que es bien importante y a diferencia de Estados Unidos, es que en Estados Unidos puede darse una orden de impresión de dinero. En Guatemala el Ejecutivo no lo puede hacer. Eso es algo que está delimitado para el Banco de Guatemala, lo cual nosotros creemos que es el camino correcto y el que deberíamos seguir. Yo te diría que uno de los ejemplos más fáciles que podría brindarles es mi caso. ¿Sí? Cuando yo hice la adquisición de mi primer bien inmueble y tuve que tomar la decisión de poder adquirirlo a través de un préstamo, me recuerdo que fue en el año 2002 y estaba incrementando el tipo de cambio de un 7.50 a 7.80 y las tasas estaban al doble de las que estaban ahorita. ¿Sí? Pero la decisión era, ¿será que si el tipo de cambio sigue creciendo un 8.50, me salía más barato hacerlo en dólares o en quetzales? Bueno, era 7.80 más o menos estaba en ese momento. ¿Y cuánto está el tipo de cambio hoy? Pues 23 años, 7.85, 7.90. La variación que ha existido en el tipo de cambio ha sido muy fuerte. Ese es mucho el tema del Banco de Guatemala, protegiendo un poquito el tipo de cambio y esa tasa que ahora, en vez de haber crecido, por lo menos puedo decir que estaba al doble de lo que tengo ahora préstamos actuales, la tasa ha bajado a nivel de tasa de interés de los préstamos que uno adquiere en el mercado.
Así que por lo menos en esa parte creemos que la función que ha estado haciendo la banca central ha sido una buena gestión. Creo que tenemos una banca central bastante buena. Ahora, en cuanto a política pública en general, pues yo creo, en política fiscal, queremos hablar un poquito antes de la política fiscal. Yo creo que siempre va a ser importante tener un déficit más bajo. Gastar lo que menos, se debe, ¿verdad? Sí. No sé cómo gastarse menos de lo que se ingresa. Ese es creo que el presupuesto de cualquiera, no solo del Estado, pues, pero es el ideal. Y te digo, tal vez ya para ir cerrando, Mario, yo creo que principalmente tiene que haber una política pública. Y te voy a decir algo que yo creo que debería ser algo en lo cual debería estar en la mesa. Y la mesa es cómo hace el gobierno para facilitar que la producción de los bienes y servicios baje. Y en buena medida, no sé qué pensás vos en esta o en otras, pero la infraestructura es clave. Si tenemos una buena infraestructura de país, baja el precio del transporte, baja repuestos, bajan los tiempos de movilización. Acceso y todo a mercados. eso hace que baje los costos y tengas productos más productivos. Yo sé que se dice fácil, pero ese es el camino si queremos realmente tener controlada la inflación a largo plazo y bien. Parte de lo que vamos a estar platicando en Conciencia Económica, inclusive, es que vamos a hacer análisis un poco del presupuesto del Estado. Y yo les hago una pregunta a ustedes, amigos. ¿Ustedes por casualidad han visto cuál es el déficit o ganancia o pérdida que tiene ese presupuesto? Porque ahí nos vamos a dar cuenta de lo que está mencionando César. ¿Cuáles son esas políticas públicas para definir si estamos gastando lo que están recaudando o se les está pasando la mano, ¿no? Inclusive quiero cerrar con que ese es el otro tema que también queremos compartir con ustedes. Se dan cuenta, tenemos muchos temas que queremos compartir, pero buena parte de la gestión de la inflación va a ser tener una política de salarios responsable. Y eso involucra muchas cosas y por eso queremos conversarlo en un programa detenidamente para que usted vea, ¿será bueno que me aumenten el 50% de mi salario a todos? Bueno, le dejaremos esa inquietud para otro programa donde conversaremos sobre este tema. 50% de salario mínimo incrementado, la inflación atrás, así como la avalancha que viene persiguiendo a las personas. Pero bueno, eso es una de las cosas importantes que tenemos en Conciencia Económica. Nosotros lo que queremos darles son todos los pros y contras para que ustedes tomen un criterio y así poder crear su propia conciencia económica de lo que les está afectando en su vida cotidiana o empresarial. Así que esto es lo que nos alcanza de momento para compartir con ustedes. Esperamos que el programa le haya agregado mucho valor y ojalá haya sido un tema sencillo de decir como inflación, pero que nos haya abierto los ojos y nos haya dado también algunas alternativas de cómo poder contrarrestarla lo más posible. Así que en nombre de mi amigo Mario López Salguero, su servidor César Tánchez, le damos las gracias por estar con nosotros en un programa de Conciencia Económica y esperamos contar con usted la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, yo les diga.